Tomen sus Biblias y vayan conmigo al capítulo 41 de Génesis. Yo quiero hablarles sobre el tema, el camino de Dios hacia el éxito. Ahora bien, ¿qué es el éxito? ¿Es un título? ¿Es una posición? ¿Es un cargo? ¿Es una celebridad? ¿Es una fortuna o fama? Ninguna de las anteriores. El camino de Dios hacia el éxito. El verdadero éxito se encuentra en descubrir el sueño de Dios para tu vida, el propósito y plan de Dios para tu vida, y luego encontrar y seguir ese sueño todos los días que estés en esta tierra. Esto es lo que hizo nuestro amigo José. Dios puso un sueño en su corazón, en su destino. Su favor y fidelidad estuvieron sobre la vida de José a lo largo de todos sus años, tanto en los buenos como en los malos tiempos. Y finalmente José ascendió a la cima del poder para convertirse en el príncipe de Egipto. De la pobreza a la riqueza, de la prisión a la cima del éxito. Es verdaderamente una historia notable y fascinante. Y si bien esta es una narración larga, y siempre los animo a que lean esta gran historia por su cuenta, hoy veremos el capítulo 41 y los versículos 14, 15 y 16. Junto con pasajes relacionados en esta historia de éxito en la vida de José. Dice así: entonces Faraón envió y llamó a José, y rápidamente lo sacaron del hoyo, y después de afeitarse y cambiarse de ropa, entró delante de Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño, y no hay nadie que pueda interpretarlo, pero he oído decir que tú puedes interpretar los sueños cuando los escuchas. José respondió a Faraón: no soy yo. Dios le dará a Faraón una respuesta favorable. Y luego revisa el capítulo 41 y el verso 37. Esta propuesta agradó a Faraón y a todos sus siervos. Y Faraón dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar un hombre como este en quien el Espíritu de Dios habite? Y entonces Faraón dijo a José: ya que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan perspicaz y tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo se ordenará como tú lo mandes. Solo en lo que respecta al trono seré yo mayor que tú. Y Faraón dijo a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón tomó su anillo de su sello real y lo puso en la mano de José, y lo vistió con ropas de lino fino, y puso una cadena de oro alrededor de su cuello, y le hizo montar en su segundo carro, y gritaron delante de él: doblad rodilla, doblad la rodilla. Así lo puso sobre toda la tierra de Egipto. La última vez que estuvimos con José, él estaba en prisión, olvidado por el hombre, pero recordado por Dios. Y ahora, unos años después, con una velocidad impresionante, José es sacado de la prisión y trasladado al palacio del faraón. Faraón había tenido algunos sueños y José tuvo experiencia con sueños. Estos dos sueños realmente describieron el futuro de Egipto y el futuro del mundo de ese momento. Y Dios le dio a José la capacidad de interpretar estos sueños, y por tanto se le dio este lugar de prominencia. ¿Qué es el verdadero éxito? Se dice de José que fue un hombre exitoso. Creo que en José encontramos una hermosa imagen equilibrada del éxito genuino y del liderazgo real. Bueno, Dios puso un sueño en el corazón de José, y este sueño lo inspiró, iluminó su vida, de modo que llegó a ser luz en un lugar oscuro.
y llegó a ser un líder sobre la tierra de Egipto. ¿Qué líder era José? ¿Qué tiene este hombre? Encuentre en él algunos ingredientes para un liderazgo exitoso. Y de eso es lo que quiero hablarles en esta hora. Te animo a que tomes algunas notas porque eres un líder. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a liderar, ya sea a nuestras familias, a nuestros amigos, a Cristo, liderando en nuestras ciudades, comunidades, nuestras iglesias, colegiaturas, nuestros negocios. Dios nos ha llamado a influir. No importa lo que hagas o con quién estés, eres una influencia y eres un líder, o un líder bueno o un líder malo. Pero ¿qué liderazgo piadoso? Una ley espiritual como la observas en la vida de José. ¿Sabes que él era un hombre espiritual? Una y otra vez se dice que el Señor estaba con él. Dios estaba con José. Esta relación con Dios no es algo de tiempo parcial. Es una relación 24 horas al día y 7 días a la semana. Y el Espíritu de Dios vive en el creyente para guiarnos, dirigirnos, mostrarnos y darnos sabiduría. Esto es para empoderarnos y elevarnos en la vida. Conoces la mayoría de los libros de autoayuda y muchos de ellos no son buenos, inspiradores. Pero muchos de ellos dicen cosas como: puede ser lo que quiera ser. Bueno, eso no es cierto. Yo, ya sabes, me encantaría jugar en la NBA, pero no puedo. No soy lo suficientemente bueno ni alto, lo suficientemente alto, ni lo suficientemente joven para jugar en la NBA. No es cierto que simplemente creo algo y puedo lograrlo. Eso no funciona así. Lo que sí es cierto es que Dios nos da sueños para nuestras vidas. Dios nos dará un propósito y un plan de acción para nuestras vidas, si lo miramos y lo escuchamos. Y luego Él nos llenará con su espíritu y nos empoderará y nos usará para su gloria, para lograr sus metas, para su gloria a través de nosotros. Eso es verdad. Y no se trata de mí, se trata de Él, se trata del bien común. Y eso es lo que descubrió José, la espiritualidad. Este es el verdadero liderazgo. Este es un éxito genuino. En segundo lugar, la integridad. José fue tentado, fue probado, fue juzgado, pero a pesar de todo mantuvo su integridad. Era digno de confianza, con todas las bendiciones de Dios sobre su vida. La palabra integridad, obtenemos nuestra palabra entero como una nota e imagen de esa palabra. Quiere decir totalidad o íntegro. Integridad significa que soy la misma persona en público o en privado. Todo liderazgo se basa en la confianza. Nada más importante que la credibilidad de un líder. Si la gente confía en ti, incluidos tus propios hijos, si la gente confía en ti, si eres digno de confianza, en tu liderazgo te seguirán. Cuando tienes integridad, lo que ves es lo que obtienes. Es quien eres. Es más importante que la visión, el carisma, la personalidad, la capacidad de hablar. Más importante que cualquier cosa en el liderazgo es tu integridad. Debes ser la misma persona en cualquier lugar. Número 3, la humildad. La humildad de José es obvia. En el capítulo 41, como leímos antes, cuando Faraón dijo: oí que tú puedes interpretar sueños. El verso 16, José responde a Faraón: no soy yo, es Dios quien te dará la respuesta. Él no tomó el crédito por esta habilidad que Dios le había dado. Le dio el crédito y la gloria a Dios. Eso es humildad. Ahora bien,
La humildad a menudo se malinterpreta. Pensamos, ya sabes, que la humildad es timidez o que es ser retraído. Ya sabes, caminar así para abajo mirando al suelo. ¡Oh, no! Eso no es ser humilde. Eso no es humildad. Eso es simplemente una mala postura y una mala actitud. La humildad no es pensar humildemente de uno mismo. La humildad es no pensar en ti mismo. Es poner a Dios en primer lugar en tu vida. La humildad es darle a Dios el crédito por todo lo bueno que hay en tu vida. Un líder exitoso sin humildad no existe. Miren bien, si hay algo bueno en ti, si hay algo bueno en mí, se lo debo todo a Jesús. Todo se debe a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por eso caminamos en humildad. Damos el crédito, damos la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Una vez José estaba en la cima del éxito. Aparentemente lo tiene todo. Tiene un anillo en su mano. Tiene una túnica hecha por el mismo faraón o para faraón. Viaja en carros, tiene riquezas, tiene fama más allá de la imaginación. Cuando José pasa en su carro, la gente se inclina y dicen: ese es Sanat Panea, el Salvador. Ahora bien, ¿cómo manejas ese tipo de aplausos y logros de éxito? Quizás esa sea la prueba más importante a la que se enfrentará todo líder. Está sujeto principalmente a dos pruebas. Una es la prueba de la crítica. Como líder vas a ser criticado. Van a murmurar de ti. No siempre le vas a agradar a la gente. No tienes por qué agradarle siempre a la gente. Si lideras algo bien, vas a ser criticado, incluida tu propia familia y quizás tu esposa y tus hijos. Bien te diré, si nunca quieres ser criticado, entonces no hagas nada, no digas nada, no lideres nada, no emprendas nada y entonces nunca tendrás críticas. Pero si haces algo para el Señor, pero si te levantas a servirle a Dios, pero si quieres hacer alguna obra para Dios, entonces vendrá la crítica. Y la forma en que manejan las críticas es una prueba importante para un líder. ¿Qué aprendes de la crítica? ¿Qué aprendes de una crítica adecuada? Lo que necesita aprender. Y luego que lo dejes de un lado y como lecciones aprendidas sigas adelante, pero no aplastado por las críticas, sino avanzando en el nombre de Jesús. La segunda prueba de un líder es el elogio. Y esta es la prueba de José en ese momento. Es alabado por su grandeza y sin embargo le devuelve toda la gloria a Dios. Cuando te elogian, eso es una prueba. La próxima vez que te asciendan será una prueba. Cuando recibes un aumento será una prueba. Cuando eres bendecido de alguna manera inusual será una prueba. Y he aprendido a través de los años a poner en la balanza la crítica y el elogio en un mismo lugar y llevarlos a los pies de Jesús. Y eso debe haber hecho José. El peor pecado y más malvado de todos no es el asesinato, el adulterio. Pero el primero de la lista es adorar a otros dioses. Es el orgullo, empezando por el Dios del yo, el Dios egocéntrico. El orgullo es el pecado de los padres. El orgullo es el pecado que expulsó a Satanás del cielo. El orgullo es el pecado que expulsó al hombre y a la mujer del jardín del Edén. El orgullo es el más pecaminoso que una persona pueda tener. Y todo acto pecaminoso es un resultado del orgullo. Entonces el liderazgo de Josué fue espiritual y fue humilde. El liderazgo de José fue integridad. Pero hay un cuarto elemento esencial para todo liderazgo de éxito y es la capacidad. La capacidad es un criterio importante.
que tiene cierta capacidad para hacer lo que está llamado a hacer. Ahora bien, José tenía una habilidad única y dada por Dios, y es la habilidad de interpretar sueños y dar sabios consejos. Eso es lo que sucedió, como leímos hace un momento, cuando José asciende al poder. Mire el versículo 39 nuevamente. Y entonces Faraón dijo a José: ya que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan capaz y sabio como tú. Él tenía sabiduría genuina, que yo definiría como soluciones de sentido común a los problemas humanos. He leído muchas definiciones de la sabiduría. La sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. O la sabiduría es el uso práctico del conocimiento. Ahora bien, los sueños de Faraón son algo interesantes. Él soñó con vacas gordas, y luego que venían vacas flacas y tragaban a las vacas gordas. Soñó con espigas gordas, y luego que las espigas flacas salían y se las comían. Y Faraón no tenía entendimiento sobre eso, pero José era entendido y sabio, y le dijo a Faraón, y esto es lo que significa el sueño: tendremos 7 años de prosperidad y abundancia en Egipto, pero después de 7 años de prosperidad vendrán 7 años de hambre. Y dicho esto, no solo identificó el problema, sino que con discernimiento y sabiduría dio una tremenda solución. Una solución muy práctica al problema. Los líderes deben ser lo suficientemente sabios como para asumir riesgos responsables, pero no lo suficientemente estúpidos como para hacer cosas imprudentes. Normalmente hablamos de líderes que toman riesgos. Hay un elemento de verdad en eso. Todo líder espiritual debe ser un hombre o una mujer que tenga fe, que lleve la carga. Eso es lo que necesitamos, aprender en el liderazgo, pero debemos esperar en Dios y en el sabio consejo que proviene de Él. Un último punto es la generosidad. José era un hombre generoso. Lo veo en muchos niveles de su liderazgo. Lo veo de manera personal, en la forma en que se entregó a los demás durante su estancia en la prisión o en el cautiverio. Ahora, en su época de prosperidad y protagonismo, como se entrega a su nación, a su país. Al final, cuando vienen sus hermanos, los mismos hermanos que lo vendieron como esclavo, y él les da gracia, generosidad. Él era generoso de espíritu y de corazón, y termina salvando al mundo a través de ese plan que Dios le había dado. Dios le dio a José autoridad por el bien de los demás. No te lo pierdas. Dios le dio a José autoridad por el bien de otros, que serían bendecidos y beneficiados por su liderazgo. Se dice de Jesús en Hechos capítulo 10 y verso 38: como Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y entonces, cuando Dios nos da riqueza, cuando Dios nos da valor, prosperidad, prominencia, ¿por qué nos está dando esto? ¿Por qué nos da esta autoridad? ¿Por qué Él nos bendice de esta manera? Porque Él espera que nosotros seamos bienhechores de otros con nuestra bendición. Él espera que tú y yo utilicemos los bienes, los dones y talentos que Él nos ha dado para bendecir a otros. De otra manera, entonces no estarás ejerciendo un verdadero liderazgo de éxito. En Deuteronomios capítulo 8, el verso 17 y 18, me encanta escuchar esto, lo que dicen estas páginas. Cuídate, no digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y mi mano han hecho todo esto y me han dado esta riqueza.
que se acuerden de Jehová su Dios, porque Él es quien les da el poder de hacer las riquezas, porque Él confirmó su pacto con sus padres, como ocurre hoy. Luego mire el verso 19: y si os olvidáis del Señor nuestro Dios, y se van a buscar a otros dioses y los sirven y adoráis, yo les advierto solemnemente que ciertamente pereceréis. Son palabras fuertes, pero es un poderoso recordatorio de que Dios es la fuente de todo lo bueno en nuestras vidas. Dios es la fuente de nuestro valor y de nuestra riqueza. Y todo lo que tenemos, por tanto, proviene de Él. ¿Por qué? Para confirmar su pacto en la tierra, para hacer avanzar su causa sobre la tierra, para bendecir al mundo. Eso es lo que Dios ha llamado al cristiano a hacer. Es lo que Dios ha llamado a la iglesia a hacer, para confirmar su pacto, para establecer su obra sobre la tierra. Y vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que sea necesario. Dios te ha dado poder, capacidad, influencia, y todo esto proviene de Dios y debe ser para el Señor. Pero tu trabajo es levantarte en el nombre de Jesús con fe, a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Nunca menosprecies los dones y talentos que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado un talento, por más menospreciable que parezca ante tus propios ojos o ante los demás, hazlo con favor, con fervor, con actitud de bendición. Porque si aún Dios te ha llamado a servir, de ahí te levantará con gran poder. Recuerda a Esteban, recuerda a Felipe, recuerda al propio Pedro. Eran simples servidores, pescadores, pero que con su fe puesta en el Señor lideraron tremendas empresas y proezas para Dios. Así que levántate en esta hora, porque si Dios ha puesto sueños en ti, aunque ese vehículo sea la esclavitud o sea una prueba tremenda, de allí te levantará el Señor si permaneces en fe, si permaneces con paciencia, con humildad y te llenas de su Espíritu. Hoy oramos para que el Espíritu de Dios venga con poder sobre tu vida y te llene de fuerza. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Imagina estar en un mundo donde la honestidad y la transparencia son como una rara gema en medio de un mar de engaño y falsedad. Es un lugar donde la presión por destacar, por sobresalir, puede llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de lo que es correcto. En este mundo, la historia de Ananías y Zafira, que hoy veremos, nos golpea como una advertencia clara y contundente sobre los peligros de la deshonestidad y la falta de integridad. Hoy en día vivimos en una cultura que a menudo nos dice que está bien hacer lo que sea necesario para alcanzar el éxito, incluso si eso significa sacrificar nuestra honestidad en el proceso. Las redes sociales, por ejemplo, pueden alimentar la tentación de presentar una versión cuidadosamente editada de nosotros mismos, ocultando nuestras luchas y fracasos detrás de una fachada de perfección. En el mundo de los negocios, la política y aún en nuestras relaciones personales, la presión por impresionar puede llevarnos a la tentación de exagerar, omitir la verdad o incluso mentir directamente. Pero la historia de Ananías y Zafira, que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 5, que hoy estudiaremos, nos recuerda que Dios no toma a la ligera la deshonestidad y la falta de integridad. Nos muestra que nuestras acciones no solo tienen consecuencias terrenales, sino también eternas. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos dispuestos a ser sinceros y transparentes delante de Dios y de los demás, incluso cuando la tentación de la deshonestidad se presente ante nosotros. En esta prédica exploraremos hoy la historia de Ananías y Zafira y extraeremos lecciones prácticas sobre cómo podemos evitar darle lugar al diablo en nuestras vidas al vivir con integridad y sinceridad.
En el mundo del evangelismo televisivo, Jimmy Swaggart fue una figura prominente que cautivó a millones de personas con su mensaje y carisma. Era un mensaje poderoso del evangelio. Sin embargo, su caída abrupta y pública en la década de 1980 envió ondas de choque a través del mundo evangélico. Swaggart, conocido por su fervorosa predicación contra el pecado, se encontró envuelto en un escándalo de adulterio que sacudió no solo su vida personal, sino también su ministerio. Este episodio doloroso no solo ilustra los peligros de la hipocresía y la falta de integridad en el liderazgo religioso, sino que también nos recuerda la importancia de vivir con sinceridad y transparencia en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en el ministerio. En esta prédica exploraremos cómo el ejemplo de Jimmy Swaggart nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a evitar darle lugar al diablo en nuestras vidas, al mantenernos firmes en la honestidad y la integridad. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Porque deberíamos entender que Satanás solo quiere venir a matar, robar y destruir. Así que si le das un palmo, él se tomará el codo. Si le das el codo, él se tomará el brazo. Si le abres un pequeño lugar en tu vida, él tomará todo y vendrá a matar, robar y destruir todo lo que tengas. Primero vamos a hablar de la tentación de la deshonestidad. Así que quiero que vayan conmigo al capítulo 5 del libro de los Hechos y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este es un tremendo pasaje. Primero vamos a hablar de la tentación de la deshonestidad. Esta historia de Ananías y Safira en Hechos 5 del verso 1 al 11 nos ofrece una lección poderosa sobre los peligros de la deshonestidad y la falta de integridad en nuestra relación con Dios y con los demás. En este relato, Ananías y Safira vendieron una propiedad y decidieron retener parte del precio, mientras afirmaban haber dado la totalidad de todo al apóstol Pedro. Aunque la retención del dinero en sí misma no era necesariamente un pecado, la mentira sobre la cantidad que habían dado reveló la verdadera condición de sus corazones. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de tentación similar en el relato de Acán,
en Josué capítulo 7 del verso 1 al 26, tal vez recuerdan la historia. Después de la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo el botín fuera consagrado a él, pero Acán desobedeció esta orden y tomó para sí mismo parte del botín, escondiéndolo debajo de su tienda. Su deshonestidad resultó en la ira de Dios sobre el pueblo de Israel y en graves consecuencias para Acán y su familia. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús advierte sobre la hipocresía y la falsedad en Mateo capítulo 6 del verso 1 al 4, donde enseña sobre la importancia de hacer nuestras obras de caridad en secreto y no para ser vistos por otros. En lugar de buscar la aprobación y el reconocimiento de los hombres, Jesús nos insta a actuar con sinceridad y pureza de corazón delante de Dios. En estos pasajes nos muestra que la tentación de la deshonestidad ha estado presente desde tiempos antiguos, pero la palabra de Dios nos guía hacia la integridad y a la sinceridad en todas nuestras acciones. Nos desafía a examinar nuestros corazones y a evitar darle lugar al diablo al caer en la trampa de la mentira y la hipocresía. Ahora todos podemos ser tentados. Todos podríamos caer. Por eso la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu propio corazón. Porque ninguno está exento de la caída. Por el contrario, si tú crees que eres fuerte, eres una presa fácil para Satanás. Pero cuando tú estás sobrio y velando y resistiendo y cuidándote de tu propia carne, sabiendo que como seres humanos somos débiles y que la tentación estará a la puerta, entonces cuidarás tu vida de no darle lugar a Satanás. Entonces podrás vivir una vida limpia. Ten cuidado, no dé lugar al diablo, porque una pequeña abertura para él será suficiente para que pueda destruirte. Este ejemplo de Ananías y Zafiras es un ejemplo muy tremendo, muy fuerte quizás. Pero hoy en la iglesia necesitamos entender que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aunque quizás hoy la gente no esté muriendo físicamente o haya un juicio de tal magnitud en una iglesia, quizás hay muerte espiritual. Quizás tus finanzas están muertas, tu ministerio está muriendo, muchas cosas en tu vida están muriendo, y es a causa de la deshonestidad, de la falta de integridad, y no te has dado cuenta. Pero hoy es un día aceptable. No creas que esta palabra vino a condenarte. Por el contrario, vino a sacarte de las tinieblas, de la cárcel, de la prisión, de la mentira. Esta palabra vino para que hoy puedas ser libre, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre en esta hora. Pero ahora quiero que veamos el juicio divino por la desobediencia. Y está allí en este mismo pasaje de Hechos 5, del verso 3 al 6. Nos presenta un ejemplo impactante del juicio divino sobre Ananías y Zafira, debido a su deshonestidad y desobediencia. Después de que Ananías mintiera sobre el precio de la venta de la propiedad y retuviera parte del dinero, Pedro confrontó su engaño, señalándolo que no habían mentido a los hombres sino a Dios. Como resultado de su pecado, Ananías cayó muerto a los pies de Pedro. Y más tarde Zafira también murió por su complicidad en el engaño. Este juicio divino fue un recordatorio impactante de la santidad de Dios y su rechazo al pecado. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo similar del juicio divino por desobediencia. En el caso de Usa, en 2 de Samuel capítulo 6 verso 1 al 11. Durante el traslado del arca del pacto a Jerusalén, Usa extendió su mano para sostener el arca cuando los bueyes estaban tropezando y el arca parecía que iba a caer.
Y aunque su intención podría haber sido buena, Usa desobedeció al mandato específico de Dios de no tocar el arca. Y como resultado fue inmediatamente golpeado por Dios y murió. Este evento dramático mostró la santidad y el poder de Dios, así como su intolerancia hacia la desobediencia. En el Nuevo Testamento encontramos una advertencia sobre el juicio divino por la desobediencia en Hebreos 10, 26 al 31. Aquí se nos recuerda que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una expectación terrible de juicio de fuego ardiente que consumirá a los adversarios. Este pasaje nos llama a la obediencia, al arrepentimiento, reconociendo la seriedad del juicio divino para aquellos que desafían su autoridad y santidad. Alguno dirá, hermano, pero esa no es una prédica de amor. Bueno, cuando a ti te hablan la verdad, cuando a ti te advierten del juicio, cuando a ti por fin te muestra que el abismo está al frente tuyo y que si no corriges tu vida caerás en él, eso es amor. ¿Cuánta gente está perdida hoy? Se alejaron de Cristo porque sencillamente no quisieron corregir sus vidas. Y esto ha traído muerte espiritual. Esto ha traído muerte familiar. Esto ha traído muerte en sus vidas. Recuerden que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, esto también segará. Dios es un Dios de amor. Y precisamente Él nos da su palabra porque no quiere que perezcamos en el pecado. Sencillamente la gente da lugar a Satanás, como lo hizo Ananías y Zafira, porque Satanás llenó su corazón y esto produce muerte, pues la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero bendito sea Dios que Él vino a dar su vida por nosotros para liberarnos de ese juicio eterno. Hoy puedes tener vida en Cristo. Ahora vamos a ver el punto 3, la importancia de la integridad y la sinceridad. En este relato de Ananías y Zafira nos muestra la reacción de la comunidad y de los líderes de la iglesia ante el juicio divino sobre la pareja por su deshonestidad. Cuando los jóvenes llevaron el cuerpo de Ananías para enterrarlo, la noticia de su muerte se extendió rápidamente y causó un gran temor entre todos los que escucharon esto. Tanto los líderes como los miembros de la iglesia reconocieron la gravedad del pecado de Ananías y Zafira y la severidad del juicio divino sobre ellos. Este evento sirvió como una advertencia clara y poderosa sobre la importancia de vivir con integridad y sinceridad delante de Dios y de los demás. En el Antiguo Testamento encontramos un énfasis similar en la importancia de la integridad en el Salmo 15. Este salmo describe las cualidades de aquellos que pueden habitar en la presencia de Dios, incluida la honestidad en el hablar y el hacer, la justicia en las relaciones y la verdad en el corazón. Estas cualidades reflejan la integridad y la sinceridad que Dios valora en su pueblo y nos desafía a vivir vidas que reflejen su carácter santo. En el Nuevo Testamento Jesús enseña sobre la importancia de la integridad y la sinceridad en Mateo capítulo 5. En el verso 33 al 37, aquí Jesús advierte contra el juramento y el uso de las palabras vacías o engañosas. En lugar de hacer juramentos para afirmar nuestra sinceridad, Jesús nos llama simplemente a decir sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no. Esta enseñanza nos anima a vivir con integridad en todas nuestras palabras y acciones, evitando cualquier forma de engaño o falsedad en nuestras relaciones con los demás. Yo creo que he fallado bastante en esto. Muchas veces he jurado, y quizás es falta de carácter en ocasiones, al no poder resistir la tentación de decir simplemente sí o decir simplemente no,
queriendo reafirmar lo que es verdad o lo que no es verdad. Pero hoy debemos pedirle perdón al Señor. Que nuestro hablar sea sí, que nuestro hablar sea no. Y si estamos siendo sinceros, que esa actitud nuestra de estar en la presencia de Dios, esa actitud nuestra de querer agradar al Señor, sea la que nos defienda o también nos condene. Y por último, en cuarto lugar, el llamado a la pureza y la transparencia. El llamado a la pureza y la transparencia es una piedra angular en la vida de todo creyente. Y la historia de Ananías y Zafira nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen la verdad y la sinceridad en todas nuestras acciones. En Hechos 5, 7 al 11 vemos cómo la pureza del corazón y la sinceridad en la conducta son valores fundamentales en la vida cristiana. La reacción de temor y reverencia ante el juicio divino sobre Ananías y Zafira destaca la gravedad del pecado de la deshonestidad y la necesidad de vivir vidas que honren al Dios Todopoderoso en todo momento. ¿Saben? En estos tiempos en los que vivimos, la gente no quiere hablar de un Dios que va a traer juicio a la humanidad, de un Dios que va a traer juicio al pecado, de un Dios que ha preparado un lago de fuego para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que rechacen la verdad. Porque vivimos en un tiempo donde la gente solo quiere hablar del amor, donde quieren que les hablemos solo de valores que no tienen nada que ver con los fundamentos bíblicos. Más bien quieren vivir en libertinaje e idealizan todo lo que tiene por placer. Y esos son los nuevos valores del ser humano en este presente siglo malo. Todo aquello que les produzca placer es lo que valoran y es lo que quieren seguir, y es su nuevo estándar de vida. No importa si esto va en contra de lo que Dios aborrece. No importa si esto Dios lo llama pecado. Sencillamente, si eso les da placer, ellos quieren seguir eso. Y estamos hablando del sexo ilícito en todas sus manifestaciones. Y estamos hablando de tantas obras de la carne que Dios aborrece, porque sencillamente desfiguran la imagen del hombre ante Dios. En el Antiguo Testamento encontramos una llamada a la pureza y la transparencia. En el Salmo 24, en el verso 3 al 5, en este pasaje declara que aquellos que tienen manos limpias y un corazón puro son bienvenidos en la presencia de Dios y recibirán bendiciones de Él. Nos desafía a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones y motivaciones están en línea con la voluntad de Dios, buscando la pureza y la sinceridad en todo lo que hacemos. En el Nuevo Testamento Jesús enseña sobre la importancia de la pureza de corazón. En Mateo 5:8 Él dice: bienaventurados, dichosos los de corazón limpio, puro, porque ellos verán a Dios. Y no te equivoques, porque no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de que nunca vas a fallar o que nunca vas a pecar. Estamos hablando de una persona sincera, que se muestra tal como es, vulnerable, pero que lucha cada día en contra de lo que Dios aborrece. No estamos hablando de ser coléricos, sanguíneos y aborrecer a todo el mundo. No, mostrar amor y piedad, reconociendo que somos vasijas débiles, que necesitamos un Salvador. Pero no escudándonos en la religiosidad, pero no escudándonos en lo que la gente quiere ver, en una falsa imagen idealizada de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano en realidad significa seguir a Cristo y vivir una vida de continuo arrepentimiento. Y eso es lo que la gente necesita saber, y la gente de afuera necesita ver: que somos vasijas rotas, que somos vasijas que estamos en un proceso, que somos personas que queremos agradar y servir a Dios, aunque tenemos muchos errores, pero que ellos vean sinceridad en nuestra vida, no perfección. En conclusión,
La historia de Ananías y Zafira nos llama a vivir vidas de integridad y sinceridad delante de Dios y de los demás. Nos desafía a examinar nuestras acciones y motivaciones, a asegurarnos de que están en línea con los principios de la palabra de Dios. Como creyentes estamos llamados a hacer luz en un mundo oscuro, reflejando la verdad y la sinceridad de Cristo en todo lo que hacemos. Que podamos vivir de la manera que honra a Dios en todas nuestras acciones, evitando dar lugar al diablo en nuestras propias vidas y buscando pureza y transparencia en todo momento. Como Jesús nos dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora quiero que oremos para finalizar agradeciendo a Dios por esta palabra que nos enseña y nos muestra el camino de la verdad y de la justicia. Hoy, a la luz de esta historia de Ananías y Zafira, reconocemos nuestra necesidad de vivir vidas de integridad y sinceridad delante de ti, Dios. Perdónanos por las veces que hemos cedido a la tentación de la deshonestidad y de la falta de transparencia. Te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para resistir al enemigo y para vivir vidas que glorifiquen tu nombre en todo momento. Señor, sabemos que solo a través de tu gracia podemos encontrar la verdadera libertad y la redención. Te abrimos nuestro corazón, te invitamos a entrar en nuestras vidas, que tu luz brille en nosotros y nos guíe por el camino de la rectitud y de la pureza. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, quien nos mostró el camino hacia la vida eterna. Padre, te pedimos que toque los corazones de aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador. Que tu Espíritu los atraiga a ti y les revele tu amor y tu verdad. Que encuentren en ti perdón y la esperanza que todos anhelan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.